El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos en El todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en jaque, registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. La doctora Diana Patricia Yepes. Diana Patricia es terapeuta respiratoria de la Fundación Universitaria de Área Andina en la ciudad de Bogotá, con posgrado en Gerencia de Salud Ocupacional del Colegio Mayor de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá. Trabaja actualmente en Vigón Colombia, es una multinacional francesa, en el cargo de ejecutiva comercial en la zona de Santander y norte de Santander. Diana, doctora Diana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas noches a todos. Muy Muchas buenas gracias noches. por invitarme. Nuevamente, el primer foro que tenemos aquí en este año. Y vamos a hablar un poquito más del COVID-19 y lo más importante es verificar qué no debemos hacer en este momento que estamos en esta pandemia que se está volviendo como reactivar. Yo ahorita en este momento estoy en la ciudad de Bogotá en vacaciones, pero aquí en la localidad donde vive mi familia acabaron de empezar cuarentena, entonces pues se imaginarán. Bueno, como les comentaba Rocío, soy terapeuta respiratoria. En este momento estoy trabajando pues con una multinacional francesa, pero estoy dedicada también a este bonito proyecto, a Inmunotech. Bueno, ya los doctores, el doctor Arias y el doctor de Viveros nos habló un poquito del COVID. Aquí es una definición de pronto un poquito más simple. Entonces tenemos que los coronavirus o COVID son un virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan una infección respiratoria aguda. Generalmente estos son los síntomas que tienen la mayoría de los pacientes, pero no a todos los pacientes que han tenido COVID han tenido los mismos síntomas. La infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. De aquí que debemos definitivamente tener en cuenta que el tapabocas es lo más importante, es lo que debemos tener siempre puesto. No nos confiemos que llegamos a la casa y que en la casa no estamos expuestos porque no sabemos con las personas que estuvimos en el día si podemos contaminar a nuestras familias o de pronto pues nosotros mismos al no tener como estas alertas y el lavado de manos, el tapabocas, el distanciamiento social, hay que hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué síntomas tenemos en el COVID-19? Síntomas respiratorios. Entonces, puede ser una gripa que puede ser leve, moderada o severa. ¿Qué nos produce esta gripa? Los mismos síntomas que hemos tenido, secreción nasal, malestar general. Algunos pacientes presentan dificultad para respirar. Entonces, ¿qué dificultad puede tener? Que se le ponen morados los labios, que le da mucha tos, que se fatiga cuando sube las escaleras o cuando camina o cuando tiende la cama, cuando barre, cuando trapea, que empieza que se levanta y va a respirar y siente que los pulmones no, lo que está tomando en aire no lo está recibiendo. El aleteo nasal es cuando tenemos que en la nariz se nos mueve como un poquito como hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro y tenemos dificultad pues para respirar, para que entre el aire. La fiebre también es otro síntoma. Sibilancias es un silbido que tenemos cuando se estrecha el conducto respiratorio, la tráquea. Entonces escuchamos que a veces tomamos aire, se escucha como un silbido, tal cual. Por eso este síntoma se llama sibilancia. ¿Qué tenemos acá? El tema de la oxigenoterapia. Como ven aquí en esta figura, este aparatico es el que nos mide el grado de oxigenación que tenemos en nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace la oxigenoterapia? El objetivo de esto es mantener estos niveles de oxígeno alrededor de 96%. Generalmente en personas normales, digamos que podemos tener este porcentaje, pero hay pacientes que tienen enfermedades pulmonares de base y pues van a tener de pronto una saturación menor y para ellos va a ser normal. Otra cosa que nos puede alterar de pronto esta saturación es la presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? La presión barométrica es la altura sobre el nivel del mar. Por decir algo, aquí en Bogotá estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces aquí va a ser un poquito más difícil tomar ese oxígeno y asimilarlo en el organismo. Pero si estuviéramos en el mar, aquí, por ejemplo, acá podemos saturar 92%, 94% y es una saturación normal. Si estuviéramos a nivel del mar,
Lo digo por Colombia, en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, allá estamos a 760 milímetros de mercurio y allá sí vamos a respirar y vamos a tener una saturación al 100%. Digamos que el oxígeno va a ser más fácil de asimilar y por eso cuando hay pacientes que tienen enfermedades de base pulmonares, de pronto que son pacientes que cocinaron con leña o trabajaron de pronto en alguna mina de carbón o trabajaron de pronto con sustancias y de pronto no utilizaron lo de bioseguridad, digámoslo así, las mascarillas, entonces van a tener una enfermedad pulmonar de base. ¿Qué les dice uno? Váyanse para tierra caliente porque allá van a respirar mejor y no van a tener que utilizar oxígeno suplementario. Durante la terapia con oxígeno se debe evitar la hiperoxemia. ¿Qué es hiperoxemia? Es cuando saturamos más del 100%. Tampoco es bueno tener más oxígeno del que necesita el organismo. Como les decía, el valor normal más o menos está entre 92 al 96%. ¿Qué tenemos en la actualidad? Entonces, cuando un paciente empieza con dificultad respiratoria, vamos a identificar qué administración de oxígeno vamos a dar al paciente. Entonces digamos que tenemos dos clases, que son los sistemas de oxígeno convencional, cánula nasal de alto flujo y otra parte que ya es la ventilación mecánica. Esta es una parte ya más de unidad de cuidado intensivo, o sea, lo que venía manejando el doctor Arturo Arias, que era lo que nos contaba que él estaba en primera línea. Aquí en los sistemas de oxígeno convencional, el primero incluye una lista de elementos que entregan oxígeno seco, uno los puede manejar en la casa. Este dibujito que vemos acá es una cánula nasal, que yo creo que la mayoría de la gente lo ha visto. Nos da un bajo flujo, va conectado a un cilindro de oxígeno o a un flujómetro o a un concentrador de oxígeno. Y lo que nos va a dar máximo es el 40% de oxígeno. Nosotros normalmente, ¿qué fracción inspirada de oxígeno respiramos? Al 21%. Eso es lo normal. O sea, nosotros que no tenemos suplemento de oxígeno, estamos al 21%. No hay por debajo del 21%, digamos que esa es la base cero. De aquí en adelante es cuando ya hay suplementos de oxígeno y empezamos con el más bajito, que es la cánula nasal. Después, ¿qué sigue? Seguimos con las máscaras de oxígeno simple, aquí como en la figura de arriba, es una máscara, también es de bajo flujo, nos da de 35% al 50%. La máscara de inhalación parcial. La máscara de no inhalación es esta que tiene la bolsita, es una máscara que nos va a dar del 0,60 al 80%, nos va a dar un poquito más de oxígeno. Y de otro lado están otros dispositivos que nos dan un alto flujo, que es aquí el sistema Venturi, que es el que vemos con estos aparaticos de colorcitos. Cada aparatico, ese colorcito, tiene un FiO2 especial y es el que le vamos a entregar al paciente. Este ya lo entregamos, la máscara se la coloca el paciente, ya es cuando de pronto él está un poquito más desoxigenado y estamos mirando cómo suplirle ese oxígeno. ¿Cómo medimos el oxígeno? Pues de pronto en las unidades de cuidado intensivo o en hospitalización, en salas de urgencia. Hay monitores, como lo vemos aquí en esta foto. Ese 95 es el 95% de saturación de oxígeno. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a bajar ese oxígeno? Entonces aquí nos dice que individuos con saturación de oxígeno menor de 90% se transfirieron a un centro médico para iniciar la administración de oxígeno de preferencia con sistema de oxígeno convencional. Esto quiere decir que es ventilación no invasiva. En esta situación, como les comentaba, la idea es tener una saturación de oxígeno o un FiO2 a 90% en hombres y mujeres no embarazadas. En mujeres embarazadas la saturación está entre 92 y 95%. Pues por tener el bebecito van a oprimir un poquito los pulmones y para afinar con el oxígeno va a tener un poquito menos. Por eso ellas saturan un poquito menos. Pacientes con hipoxemia leve. Hipoxemia, ¿qué quiere decir? Que tenemos bajo el oxígeno. Hipo es bajo, hiper es alto. Entonces aquí es cuando ya se coloca una cánula nasal a 3 litros por minuto. Y si aquí el paciente definitivamente empeora, entonces ya miramos qué otro sistema de oxigenoterapia podemos colocar para lograr que el paciente pues tenga su saturación que es el ideal para él. Bueno, otra muestra de pronto también para verificar que tiene una buena oxigenación, hay una muestra que se llama gases arteriales.
Es una muestra de sangre que se toma en la arteria, en la muñeca, aquí en la parte de acá, es algo muy doloroso, pero es el que nos va a dar exactamente qué oxígeno tiene el paciente, o sea, qué está tomando del medio ambiente o del sistema de oxígeno que tenga aplicado. Aquí también miramos la parte ventilatoria, que hay un dato que es la presión arterial de CO2, o sea, también lo que está botando, el dióxido de carbono, y tenemos también aquí en esta muestra el bicarbonato, para verificar cómo están los riñones. Entonces, con esta muestra, gases arteriales, también es otra forma de verificar cómo está la oxigenación en el paciente. Otra parte de oxigenoterapia, entonces, es la cánula de alto flujo. Se ha convertido en una herramienta indispensable, como lo pueden ver acá, de pronto es cómodo para el paciente porque es una cánula parecida a la de bajo flujo, pero esta hace como un sello, entonces es hermético y nos va a dar un poquito más de fracción inspirada de oxígeno. Algunas de las ventajas son simpleza en la aplicación, adecuada tolerancia, comodidad y reducción del trabajo respiratorio del paciente. Esta sí ya es la que no queremos llegar. Ya es llegar a una intubación. Como lo ven en la figura, el paciente está acostado, se coloca el médico. Aquí las consideraciones para intubar son formar un equipo con el menor número de personas, pues para evitar que se contagien. Debe estar el que intuba, el médico, un asistente, quien administra los medicamentos y monitoriza al paciente. Entonces aquí, como se ve en la mano, aquí en la parte de arriba, este aparatico se llama laringoscopio y este tubo que ven aquí abajo es el tubo que le están colocando por la boca, que llegue al pulmón, para hacer que por ese tubo se conecta un ventilador mecánico y va a hacer toda la función de respiración por el paciente. A esto es lo que no debemos llegar. Aquí se debe utilizar todos los elementos de protección recomendados, nivel 3 de protección. Esto es lo que pasaría si llegamos a definitivamente no tener el distanciamiento social, el lavado de manos, el tapabocas, ni para una foto, ni un minuto. Si vamos a comer, tratar de no hablar, estemos con quien estemos, porque como se pueden dar cuenta en esta gráfica, quedaríamos con todos los cables pues, por todo lado y la verdad no es la idea. Aquí organizar un paquete de intubación con todos los elementos necesarios para este procedimiento, elaborar el plan de intubación, revisarlo con el equipo de trabajo antes de ingresar a la habitación del paciente. La persona con mayor habilidad y experiencia debe encargarse de realizar la intubación. Generalmente lo hace el médico. Evitar la ventilación con máscara, pero si es necesaria debe hacerse con 2 personas, con buen sello para dar una buena presión. Realizar una secuencia de inducción rápida para reducir el tiempo de exposición. Entonces, repetición de la repetidera, pero es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cómo prevenir el COVID-19? La medida más efectiva es lavarse las manos correctamente con agua y jabón, los 20 minutos, dedos con dedos, las uñas, las manos, hasta las muñecas. Esto, hacerlo frecuentemente, reduce hasta el 50% el riesgo de contraer el coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Entonces, evitar el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, si tengamos el tapabocas. Si tienes síntomas, quédate en casa y usa tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y tener, pues, ventilación adecuada totalmente. Muchas gracias, era lo que tenía para contarles.